Imagínense por un momento descubrir algo que desafía absolutamente toda la lógica científica conocida. Hay un evento geológico en la historia de nuestro planeta que durante muchísimas décadas fue considerado por la comunidad científica como un simple error, una mala interpretación de los datos porque, seamos sinceros, sonaba completamente imposible. Hablamos de una época en la que el mapa del mundo era radicalmente distinto al que conocemos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la evidencia que terminó demostrando lo impensable. Preguntémonos esto por un segundo. ¿Creen que un océano entero podría simplemente evaporarse? Y no estamos hablando de un charquito que se seca en pleno verano, ni siquiera de un lago grande. Hablamos de una masa de agua de escala continental que desaparece hasta no dejar prácticamente nada más que montañas de sal. Es un concepto pero tan alucinante que cuando se propuso por primera vez, la idea de un fenómeno de esta magnitud fue rechazada casi de inmediato. Para entender este misterio geológico, tenemos que pensar en un contraste brutal. Por un lado, tenemos el mar Mediterráneo actual. Ya lo conocen, un vasto, inmenso cuerpo de agua azul de hasta 4 kilómetros de profundidad, lleno de vida marina y rutas comerciales. Pero por otro lado, la realidad de ese mismo lugar en el pasado lejano era una cuenca desértica, a kilómetros de profundidad bajo el nivel del océano Atlántico, horneada por un sol inclemente y salpicada apenas por unos cuantos lagos hipersalinos. Es como si alguien hubiera destapado el fondo del océano. Sección 1. Una idea aparentemente imposible. Veamos de dónde salieron las primeras pistas. Las primeras sospechas de que el Mediterráneo pudo haber estado casi vacío empezaron a armarse como un rompecabezas. Aparecieron indicios rarísimos en rocas a lo largo de las costas de Argelia, España e Italia. Fue el investigador Raimondo Celli quien finalmente decidió ponerle nombre a esta anomalía y la llamó la crisis de salinidad del Mesiniense. Este evento ocurrió durante la época del Mioceno tardío y básicamente describe un ciclo extremo de desecación que dejó unos depósitos de sal gigantescos de hasta 2 kilómetros de espesor. Justo es lo que hoy es el lecho marino profundo del Mediterráneo. Lo que nos lleva a nuestra segunda sección, perforando hacia el abismo, con la famosísima expedición de 1970. Obviamente, para comprobar una locura así, no bastaba con mirar las costas. Había que ir al fondo del asunto, literalmente. En 1970, el buque de perforación Glomar Challenger emprendió una misión a miles de metros bajo las olas. Allá abajo, los taladros de pronto chocaron contra una capa de roca impenetrable, algo que los sondeos llamaban el reflector M. El equipo de perforación empezó a fallar y a moverse de forma errática. Y cuando al fin lograron subir las muestras, ¡sorpresa! No había el típico lodo suave de las profundidades marinas. En su lugar, sacaron cubos repletos de grava de río y fósiles de caparazones súper pequeños. La paradoja era absoluta. Imagínense sacar materiales a 3 kilómetros de profundidad oceánica y descubrir que coinciden perfectamente con ecosistemas de tierra firme bañados por el sol. Estaban sacando guijarros planos, del tipo que se forma cuando las olas golpean una playa, y rocas con grietas de desecación que solo ocurren cuando el lodo se encoge por un calor extremo. Básicamente, el fondo del mar les estaba escupiendo rocas que únicamente se forman bajo un sol abrasador. Una locura. Pero el premio mayor se lo llevó algo llamado anhidrita en malla de alambre. Esta es una estructura mineral súper específica que hoy en día solo crece justito debajo de la superficie en llanuras costeras hiperáridas, lugares como los Sabkhas del Golfo Pérsico actual. Encontrar esto enterrado bajo kilómetros de agua en el Mediterráneo fue una pista monumental. Era la confirmación de que ese lecho abisal alguna vez estuvo completamente expuesto al aire libre y bajo una intensa evaporación. Pasemos a la sección 3, fósiles y huellas químicas, porque las rocas no eran las únicas que contaban esta historia. Para enterrar definitivamente la vieja idea de que el Mediterráneo siempre fue un océano profundo y estable, los científicos miraron por el microscopio y encontraron algo biológicamente imposible para esas profundidades: diatomeas bentónicas. Estas son algas unicelulares que, al igual que las plantas que tenemos en casa, necesitan hacer fotosíntesis, es decir, dependen de la luz del sol. El hecho de encontrarlas preservadas intactas en la oscuridad total del abismo prueba, sin la menor duda, que el agua donde vivían en ese entonces tenía que ser increíblemente poco profunda.
Y la química respalda esto al 100%, especialmente cuando nos fijamos en los niveles de bromo. Funciona así. Si tienes un océano inmenso y la sal cae de manera constante, los niveles de bromo se mantienen bajos y estables. Pero los datos de las muestras reales del fondo marino mostraban variaciones rapidísimas y súper extremas en cuestión de centímetros. Esto nos dice que esa sal no cayó suavemente en aguas profundas, sino que se cristalizó en charcos de salmuera poco profundos que se evaporaban y cambiaban de tamaño violentamente. Además del bromo, hay otra pista química fundamental, el isótopo estroncio 87. Resulta que las rocas de esta época tenían niveles bajísimos de este isótopo si los comparamos con la composición normal del agua de mar. Y esta caída tan fuerte en la química solo tiene una explicación lógica. El agua que alimentaba estos lagos salados no venía del océano, provenía del escurrimiento de ríos continentales. Así es, el mar Mediterráneo había quedado totalmente desconectado y aislado del resto del mundo. Sección 4. Cañones de ríos enterrados. Las gigantescas cicatrices que dejó este evento. Con toda esa agua desapareciendo rápidamente, el paisaje terrestre reaccionó de una forma devastadora. 3.000 metros. Para que se den una idea, esta cifra impresionante es la profundidad a la que se extiende la erosión marginal en el Mediterráneo. Como el nivel del mar se estaba desplomando, los ríos que desembocaban ahí ganaron una energía tremenda, excavando la tierra desesperados por alcanzar el agua que se alejaba y creando acantilados abismales en el proceso. A nivel geológico, estamos hablando de ríos colosales cayendo en cascada hacia una cuenca desértica. Por el este, el ancestro del Nilo excavó un cañón gigantesco rompiendo puro granito duro entre Sudán y Egipto. Y en España, el río Ebro talló valles profundísimos en forma de laberinto, dejando toneladas de grava de río. Curiosamente, todos estos cañones masivos quedaron después perfectamente conservados bajo el espeso lodo de las siguientes épocas marinas. Llegamos a la sección 5, la cronología del Mesiniense. Es hora de ponerle fecha al caos. Hoy en día, toda esta evidencia, desde las pistas microscópicas hasta los cañones gigantes, se ha podido fechar con una precisión asombrosa. Todo arranca hace 7.25 millones de años, pero el verdadero desastre comienza hace 5.96 millones de años, cuando el Atlántico se desconecta y el nivel del agua cae brutalmente. Luego viene una etapa de lagos salobres erráticos y finalmente, hace 5.33 millones de años, todo culmina de forma espectacular. El estrecho de Gibraltar se rompe y una inundación repentina e inimaginable vuelve a llenar todo el Mediterráneo. Piénsenlo por un segundo. Es súper difícil asimilar la pura violencia de un cambio de esta magnitud. Ríos inmensos perforando la tierra a más de 1 kilómetro por debajo de donde solía estar el océano, todo en un ecosistema que literalmente se esfumó frente a las presiones climáticas. Nos da la perspectiva real de que estamos ante un evento absolutamente inigualable en los registros de nuestro planeta. Analizar esto nos deja con una sensación profunda de asombro, ¿verdad? Si un mar entero, de miles de kilómetros, pudo desaparecer por completo y dejar un desierto lleno de cañones bajo lo que hoy es su lecho marino, la gran pregunta es, ¿qué otros paisajes aparentemente imposibles están ahí abajo, escondidos en la oscuridad de nuestros océanos? Muchas veces solo se necesita un barco, la ciencia adecuada y extraer el núcleo de roca perfecto para reescribir toda la historia de la Tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Y ya saben, mantengan siempre viva esa curiosidad.